Muy buenos días, jóvenes, señoritas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a hablar acerca de los bancos. Los bancos, según nuestra ley 2672, que es la Ley General del Sistema Financiero de Seguros y orgánica de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFPs, define a la empresa bancaria como intermediario financiero, cuyo negocio principal consiste en recibir dinero del público en depósito o bajo cualquier otra modalidad. Es decir, que el banco siempre va a ser el intermediario financiero entre el superavitario y el deficitario. ¿Ya? Va a ser ese intermediario financiero. Entonces va a recibir dinero y va a dar dinero. ¿Ya? Entonces va a ser ese intermediario entre los dos. Puede otorgar créditos, ¿sí?, a los deficitarios de diversas modalidades y las va a ajustar a una tasa de acorde a mercado. ¿Por qué? Porque por el dinero que él recibe de los superavitarios, él paga una tasa de interés. Y ese dinero que él presta también tiene que cobrar una tasa de interés un poco más alta de la que está pagando, para que esa diferencia sea su margen de ganancia. Las capacitaciones que tenemos acá, como nos dice, esto es el servicio del banco y la asesoría. ¿El banco qué hace? Tiene clientes que hacen depósitos, tiene su propio capital de trabajo y dinero de otras operaciones. ¿Como qué? Por ejemplo, hacen depósitos y cobra comisiones por depósitos de escuelas, institutos, de repente transacciones o giros, recibe ciertas comisiones. Esas son otras operaciones, los clientes que hacen sus depósitos y el capital de trabajo. Eso es lo que él tiene como capacitación. ¿Dónde lo coloca? Ese dinero que él tiene, lo invierte. ¿Cómo? Da créditos a los clientes. El banco también es inversionista de algunas empresas y realiza otras operaciones que pueda afectar, ¿no? O sea, puede ir prestando en otras operaciones. Entonces, tienen un servicio y una asesoría. ¿Cuáles son las funciones del banco, no? En este caso, el banco tiene diversas funciones que nosotros conocemos, ¿no? De recibir dinero de los superavitarios, pagar cierta cantidad de interés y también de prestar dinero. Muy aparte de eso, vamos a ver cuáles son esas funciones esenciales. Entonces, esas funciones esenciales que él realiza de recibir dinero y de prestar dinero, hace que se convierta en un intermediario financiero. Entonces, ¿qué es lo que le va a generar mayores ingresos al banco? ¿De dónde el banco va a tener mayor rentabilidad? De los créditos que él va a poner. Si él da a mayor créditos, tenga o preste más dinero a las personas, mayor va a ser la ganancia que va a recibir. Porque recuerden que él va a ganar por préstamo. Cada préstamo que se haga, el banco va a ganar nuevos intereses. Recupera su capital y sus intereses. ¿Ya? Entonces, es donde va a ganar él más, va a ser en la colocación de sus recursos, es decir, en la colocación del dinero para cubrir esas necesidades de financiamiento o gastos. En ese sentido, dentro de las principales funciones que cumple el banco como intermediario de fondos y recursos financieros, son esenciales para que sea calificado como una empresa financiera. Entonces, tiene que cumplir muchos requisitos, ¿no? El dar, prestarse, pagar intereses y prestar y ganar intereses hace que se convierta en ese intermediario y pueda ser calificado como empresa bancaria. La función monetaria que cumple. Primero, tiene una función monetaria, que es el que va a dar el intercambio de dinero. En este caso, lo cumple más que todo el Banco Central de Reservas del Perú, el BCR. Entonces dice, esta función la cumplen tanto el BCR como los bancos, quienes mediante sus diversas operaciones crean medios de pago
que serán utilizados por agentes económicos para realizar sus diversas operaciones de intercambio. Esta creación de medios de pago se genera mediante dos formas de emisión, las que seguidamente mencionaremos. Es decir, en la función monetaria más que todo es el intercambio de dinero. Veamos cuáles son las dos funciones: la emisión primaria y la emisión secundaria. Cuando hablamos de la emisión primaria, estamos hablando de la creación del dinero propiamente dicho, billetes y moneda. En este caso, el único que puede hacer esa emisión primaria, es decir, el que puede crear el dinero, es el BCR, el Banco Central, porque dice solo se puede ser efectuado por bancos centrales de cada país. En este caso, Banco Central de Reservas del Perú, el BCR, ¿no? Él es la única entidad financiera que puede crear este dinero, los billetes y las monedas, ¿no? Es decir, la acuñación de dinero. Luego viene la emisión secundaria. La emisión secundaria es cuando ese dinero ya llega a los bancos, y de los bancos, de una vez que está repartido en los bancos pueden intercambiar, ¿no? Bancos, cajeros, etc. Entonces, de esta manera, los bancos que crean el llamado giral a la economía como consecuencia de la emisión, y una vez que han tenido la emisión primaria, se expresan a orden pura de pago, ¿no? Y ya pues son los depósitos, los giros, los cambios de moneda, eh, el encaje, política monetaria, todo lo que ya ha establecido el Banco Central de Reserva, ¿ya? Entonces, según la política económica. Entonces, la emisión secundaria es cuando ya el dinero, después de haber sido emitido primariamente, pasa a los bancos, a las entidades financieras, y ahí se hace todas las transacciones necesarias, ¿no? Giros, depósitos y todo lo demás. Vemos la siguiente función. Son 7 funciones que debe de cumplir. La primera función es la función monetaria, no se olviden. La segunda viene a ser la función crediticia. Mediante esta función, los bancos cumplen con la misión como intermediario financiero, ya que reciben dinero a crédito, que son los depositantes, en este caso los superavitarios, de diversas formas. ¿Cómo captan el dinero los superavitarios? Puede ser por cuentas de ahorro, puede ser por cuentas a plazo fijo, puede ser cuentas corrientes, CTS, puede ser por simplemente quieren guardar el dinero. Entonces es dependiente. Ellos reciben el dinero de diversas maneras a la entidad financiera, y ese dinero ellos lo prestan mediante las operaciones de préstamo o los créditos que dan, ¿no? Entonces, ¿cómo pueden prestar? Mediante giros, bueno, se hace todo un trámite, giros, cuentas corrientes, descuentos, también reciben dinero por comisiones, ¿no? Entonces, hay diferentes formas de préstamo también, ¿no? Crédito hipotecario, crédito a mi vivienda, préstamos personales, el factoring, leasing, etc. La siguiente función es la función de inversión. En este caso de la función de inversión es cuando los recursos monetarios son los que trabajan, con los que trabaja el banco, y corresponde a una gran medida de sus clientes, es decir, el banco es parte de esas inversiones. Protege financiando operaciones rentables, asumiendo ese riesgo crediticio, dentro de ciertos parámetros establecidos, ¿no? Hacia la empresa que demuestre eficiencia. Es decir, hacia aquellas actividades que favorezcan el desarrollo de la economía en general. Se puede observar claramente que las 3 principales funciones que le asigna un banco está implicado en el hecho de su negocio principal, proviene de la actividad de captación, colocación de recursos financieros de diversas modalidades. El banco puede cumplir esa función de inversión. Por ejemplo, hay entidades financieras que se encargan solo de dar créditos a empresas corporativas a una tasa especial. Entonces, porque es parte de cierta inversión. O también el banco entra a financiar o invertir en una empresa, coloca capital, dinero por parte del banco, y también gana sus dividendos la entidad financiera, ¿no? Aparte que como es una entidad financiera va a aportar cierta cantidad para la empresa. Pero no a todas las empresas, sino a las empresas que están estables, que tengan un buen nivel crediticio, para no arriesgar, ¿no? Ahora, la siguiente función
es la función de captación de ahorro. En esta captación de ahorro, la función importante es mediante el cual el banco recibe recursos que no son empleados y que son prestados a sus clientes, creando riqueza productiva al movilizar de esa manera dichos recursos. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, eh, hay personas que quieren ahorrar su dinero y en vez de ahorrarlo, digamos, debajo del colchón o guardarlos en su casa, pero son unos ahorros que no sabe en qué momento los va a retirar del banco. Por ejemplo, yo quiero guardar, es como mi alcancía. Voy guardando, dejo el dinero, 20 soles, 100 soles, la cantidad que yo desee. Lo ingreso cuando yo deseo y lo retiro cuando deseo. Entonces, esa captación de ahorro que están recibiendo, ese dinero que vas ingresando de ahorros, ese dinero el banco lo presta a otras personas y va a crear riqueza productiva. Ahora, puedes captar ese dinero, ¿no? Ahorrar así, con ahorros. Ahora, si quieres ahorros a plazo fijo, ¿no? Yo voy a ahorrar este dinero por un año. Entonces, el banco se confía que ese dinero va a estar un año. Entonces, para que el dinero no esté dormido, lo trabaja prestando a los clientes. Luego tenemos la función de seguridad de los depósitos. En lo que es la seguridad de los depósitos, la función ahí es resguardar todo el dinero. Es decir, que el cliente tiene que estar seguro que su dinero va a estar en buenas manos. Entonces, por ejemplo, el dinero que tú has guardado en el banco, has guardado en tu cuenta, ese dinero dejó de ser tuyo y pasó a formar parte de la entidad financiera. ¿Ya? Diciéndolo así. Si es que hay un robo dentro de la entidad financiera tiene que responderte a ti por ese dinero. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ha sido dentro de la entidad financiera. No necesariamente ha sido de tu cuenta, sino de toda la entidad financiera en general. Entonces, tu dinero, de una vez que lo has depositado, ya pasa a la responsabilidad del banco. Entonces ya ellos tienen que responder ese dinero por ti. Dice, la función, como dice, es el resguardo del dinero que sus clientes le confiaban. En la actualidad se manifiesta también como una de las funciones principales, aunque no tiene mucha importancia corporativamente, porque hay empresas que depositan en el banco, giran, hacen las transacciones porque es mucho más sencillo. Cuando un cliente deposita su dinero en el banco, no solo lo hace para ganar un interés, sino para evitar riesgos de tenerlo en casa o en el bolsillo. Aunque los depósitos en las cuentas de ahorro no generen altos intereses, suelen colocarse ahí para que estén más seguros. En la actualidad, la seguridad que los bancos ofrecen a sus depositantes no solo es física, sino proviene también de la solidez expresada en el respaldo económico. Ustedes saben que es mucho más seguro guardar el dinero en el banco. ¿Por qué se puede guardar el dinero en el banco? No solamente por el hecho de un robo, ya, sino que también puede existir la desvalorización de la moneda, ¿no? Entonces, por ahora tu moneda se devalúa, o sea, ya varía el valor o cambia el de moneda, entonces el banco te va a dar al precio que es, ¿no? Actualmente en el mercado. Entonces, de cierta forma, tu dinero lo vas a tener más seguro en una entidad financiera que guardarlo en tu casa. Tenemos la siguiente función que es intermediación en los pagos. En este caso, por ejemplo, hay entidades financieras que son los que pagan tu sueldo. Tienen convenios con ciertas empresas, las empresas depositan a una cuenta y tú cobras mediante esa entidad financiera. ¿Ya? Son los sueldos. O puedes realizar diversos pagos. En este caso dice, complementando la función de captación y colocación de los bancos, realizan el servicio de intermediación en los pagos. Facilitan la movilización de dinero por medio de instrumentos de pago, evitando el riesgo y el costo en el traslado de dinero. Adviértanse que la reducción al mínimo indispensable del transporte de dinero tiene diversos efectos positivos. Seguridad, rapidez en operaciones, además que eliminas los gastos de flete,
y seguros, incrementando las transacciones internacionales. Es decir, en este caso, cuando nosotros vamos a cobrar, por ejemplo, vamos a cobrar a la empresa X. En esa empresa X tienes que hacer cola para que el jefe te pague. Entonces te cansas, demoras. Además que cobras con el dinero, te vas, todos saben que has cobrado, corres riesgo. Entonces, ¿qué hace esa empresa X? Deposita todo el dinero en una entidad financiera, en una cuenta. Y entonces solamente te dice, ya que vayas a cobrar, ¿no? Entonces tú vas con tu tarjeta y ya sabes lo que te han depositado y cobras. Entonces el banco te va a pagar tus remuneraciones. No es necesario hacer colas porque tienes diferentes agentes para cobrar. Vas a la hora que quieres y sacas el dinero que tú necesites y sigues guardando. Tu dinero de cierta manera va a estar más seguro. Luego tenemos la creación de medios de pago. Los adelantos tecnológicos de la banca utilizan operaciones que han permitido la creación de medios de pago, además del cheque, como las tarjetas de débito, tarjetas de crédito y la banca por internet, la banca por teléfono, entre otros. Hoy en día la tecnología ha avanzado tanto, a tal extremo ha avanzado la tecnología, que ya para ir a cobrar ya no es necesario hacer las colas en los bancos. Tenemos agentes, tenemos lo que son ahora por medio de tarjetas, cobramos por medio de las tarjetas, hacemos las transacciones desde el mismo internet. Desde internet en casa hacemos las transacciones, giros, depósitos, cobros, todo. Tenemos la banca por teléfono, mucha tecnología que estamos utilizando hoy en día. Incluso hasta tenemos el internet en el mismo celular, ¿no? Haces la transacción en cualquier lugar que te encuentres, entonces avanzado en esa parte del sistema financiero como medio de pago está cerca a todas las personas. Si bien es cierto, la tecnología avanza, es un bien, está avanzando favorablemente, pero como todo lo que avanza en la tecnología, también tiene riesgos, ¿sí? Hay riesgos, como riesgos de repente los hackers y todo eso, pero en la mayoría de los casos nos ayuda bastante y ahorramos tiempo y dinero también. Muy bien, espero que haya quedado claro las 7 funciones. Recordemos cuáles eran. La función monetaria, son 7. Función crediticia, función de inversión, captación de ahorro, seguridad en los depósitos, intermediación en los pagos y creación de medios de pago. ¿Ya? No se vayan a olvidar. Luego tenemos los elementos de la administración de la banca. En este caso están los mercados como la naturaleza de la actividad, patrimonio efectivo, entre otros aspectos que determinan cada tipo de empresa con características propias. Las empresas, por ejemplo, de la administración de la banca, más que todo se van a dar por épocas, ¿ya? ¿Qué elementos van a ser? Por ejemplo, de acuerdo a lo que tenemos, ¿no? Si estamos en época escolar, vamos a sacar créditos escolares. Si estamos en épocas de pescas o hay fenómenos, todo, créditos para el sector pesquero. Entonces, diferentes épocas también. Ahora, las empresas pesqueras en nuestro país, por ejemplo, en épocas de veda o fenómeno del niño, necesitan financiamiento, ¿no? Entonces, para poder trabajar. Entonces, es una actividad por parte de la actividad bancaria, ¿no? Que está sujeta a ciertas variables que pueden determinar la forma de administrar estos aspectos. Dentro de estos elementos de la administración de la banca tenemos los recursos del público, que los recursos del público, en este caso es cuando los intermediarios operan con fondos de tercero y aplican operaciones activas, pero en principio la aplicación tiene limitaciones que debe existir una masa de recursos propios que presente algo así como respaldo o soporte de la actividad desarrollada en el dinero de terceros. Por ejemplo, el dinero de terceros, si nosotros hemos depositado cierta cantidad de dinero, en estos recursos del público, también, por ejemplo, si nos prestamos el dinero, nosotros tenemos que respaldar ese dinero, saber a quién vamos a prestar. Por eso es que cuando nosotros prestamos para esas actividades, ¿no? Cuando ha habido de repente épocas malas como fenómeno del niño, entonces al prestar ese dinero, nosotros tenemos que respaldar o asegurarnos de que nos van a devolver, que lo vamos a recuperar. Luego tenemos
lo que es el encaje y la liquidez, que es necesario mantener toda la liquidez, ¿no? De todas las labores complejas de la banca. Es decir, si nosotros prestamos, ganamos, tenemos que tener una liquidez. Con ese dinero que gana el banco, se tiene que pagar los sueldos a los trabajadores y encima de eso, después de haber pagado todos los sueldos, todos los gastos que incurre, tengo que tener una liquidez o un fondo. Entonces, nosotros siempre nos vamos a preguntar para qué quieren el dinero, detallar las razones, atender retiros de los depositantes, realizar préstamos, pagar y todo ello. Debe de estar descrito en lo que suman fondos de encaje y otras provisiones que el banco tiene que efectuar según las normas de la SBS. ¿Qué es la SBS? La Superintendencia de Banca y Seguros. Ahora, la relación que existe entre las operaciones activas y pasivas. Entonces, las relaciones que existen en este caso es una cantidad de fondos disponibles. Es necesario considerar la correspondencia entre fondos recibidos y prestados, lo que nosotros recibimos y lo que nosotros prestamos. ¿Por cuánto tiempo nos han prestado el dinero? 1 año, 2 años, entonces nosotros también tenemos que prestar ese dinero o esa cantidad por 1 año o 2 años para que al devolvernos ese dinero nosotros también poder devolver ese dinero, en este caso a los superavitarios o los que han ahorrado. Entonces, esa correspondencia se llama la ley de equilibrio interno de la banca. El riesgo. El riesgo, siempre va a existir riesgo. En toda operación bancaria existe un riesgo. ¿Por qué? Porque nosotros prestamos ese dinero y no sabemos si el cliente al que hemos prestado realmente va a cumplir con el pago dentro de las fechas establecidas. Si bien es cierto, se le cobra mora, intereses, pero también corren un riesgo a que la persona a la que se haya prestado no haya cumplido. Entonces, por ello que la mayoría de los bancos ahora hacen pagar un seguro, cobran un seguro más por en caso que ellos no paguen o en caso de que ellos fallezcan, ¿no? Fallezcan o tengan accidentes o cualquier cosa, entonces ese dinero, el seguro cubre parte de ese dinero, porque el banco no puede perder, ¿no? Entonces, existe un margen de riesgo, siempre hay ese riesgo o esa desconfianza. Por ejemplo, yo soy el banco, yo le presto a la persona X cierta cantidad de dinero y esa persona pues no paga el dinero correspondiente y estoy perdiendo yo mi dinero porque no me están devolviendo. Entonces, el riesgo que se corre. La rentabilidad. Las entidades financieras son empresas como tales buscan obtener utilidades de las inversiones. La rentabilidad se obtiene por el cobro de los intereses de los préstamos, de las operaciones activas, ¿no? Entonces, ahí se le resta el costeo de fondeo, es decir, se le resta todos los costos que se paga, gastos operativos, y lo que me queda exactamente, la utilidad o rentabilidad neta. La eficiencia empresarial es, como dicen, no todas las empresas necesitan una buena organización de acuerdo a su finalidad. En este caso, se necesita de bastantes áreas operativas que estén claramente alineadas en los fines, es decir, todos deben de enfocarse en lo que quiere la empresa y entonces tiene que existir esta interdependencia de unidades y gestión de demandas. Sus funciones sean eficientes y eficaces para eliminar ese riesgo, ese margen de riesgo que existe, para poder eliminar, que no exista mucho riesgo y trabajar con clientes, como dice, fieles, ¿no? Que cumplen o clientes corporativos. Muy bien, jóvenes, cualquier duda o consulta me la hacen saber.